Como hemos anunciado en los distintos volantes, en los flyers que les han ido llegando a través del WhatsApp, a través del Facebook, a través de Instagram, a través de, de las distintas instancias con las cuales hoy por hoy nos podemos comunicar, hemos llamado estas charlas preparándonos para Pentecostés. El tiempo de la Pascua culmina justamente con la celebración de la fiesta del Espíritu Santo. Es la fiesta donde se corona este tiempo de alegría, de gozo, de resurrección, donde estamos celebrando el tiempo más importante del año litúrgico. Es el corazón mismo del tiempo litúrgico. Entonces, en ese sentido, queremos profundizar. Van a ser 2 charlas, hoy la primera, el viernes que viene la segunda, de 20 a 21 horas. La hemos llamado el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida. Ya les voy a explicar por qué justamente se llama así, a la luz de la Escritura, a la luz de la Biblia y a la luz de los padres de la Iglesia, ¿sí? Luego de estas 2 charlas, el sábado 30 de mayo, a las 22 horas, a las 10 de la noche, de 10 a 11, tendremos nuestro momento de vigilia, de oración, un momento nocturno de oración con la palabra de Dios, disponiéndonos así junto a toda la iglesia, clamando que se derrame el Espíritu Santo. Y después, el domingo 31, a las 20 horas, será la solemne misa de Pentecostés. Bien, ya estamos bastante conectados, así que los invito a que comencemos este momento de reflexión, de oración, de estudio, ¿por qué no?, para seguir profundizando en nuestra fe cristiana. Los invito a que comencemos haciendo una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Creador, Espíritu amoroso, ven y visita el alma que a ti clama, y con tu soberana gracia inflama los pechos que criaste poderoso. Tú que abogado fiel eres llamado, del altísimo don perenne fuente, de vida eterna, caridad ferviente, espiritual unción, fuego sagrado. Tú te infundes al alma en 7 dones, fiel promesa del Padre soberano. Tú eres el dedo de su diestra mano, tú nos dictas palabras y razones. Ilustra con tu luz nuestros sentidos, del corazón ahuyenta la tibieza, haznos vencer la corporal flaqueza, con tu eterna virtud fortalecidos. Por ti, nuestro enemigo desterrado, gocemos de paz santa duradera, y siendo nuestro guía en la carrera, todo daño evitemos y pecado. Por ti, al eterno Padre conozcamos, y al Hijo soberano omnipotente, y a ti, Espíritu de ambos procedente, con viva fe y amor siempre creamos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Cristo y de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A los que se han conectado recién, muy buenas noches. Damos comienzo entonces a este ciclo de 2 charlas que hemos llamado del Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, preparándonos para Pentecostés. ¿Por qué llamamos así a este ciclo de charlas? Fíjense que esta denominación, el Espíritu Señor y Dador de vida, es un nombre que el Espíritu Santo recibió en el año 381 en un concilio ecuménico, el segundo
que la historia de la Iglesia tiene en la ciudad de Constantinopla, la actual Estambul. Allí los obispos del mundo conocido, o sea, de la cuenca del Mediterráneo, tendríamos que decir, se reunieron justamente para descubrir si debía ser llamado o no el Espíritu Santo una de las personas divinas, una de las tres personas de la Santísima Trinidad. Fruto de esas deliberaciones es que se estableció públicamente y se incorporó al credo esta expresión: creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que habló por los profetas, que con el Padre y con el Hijo reciben una misma adoración y gloria. Esa definición que está en el credo niceno-constantinopolitano es justamente fruto de una larga peregrinación teológica, de reflexión, de muchas controversias que hay por detrás, de muchas luchas que llevaron bastantes decenios poder establecer lo que para nosotros hoy es tan claro. Hoy nosotros no dudamos en decir que el Espíritu Santo es Dios, que el Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, es Dios. Pero en los orígenes de la Iglesia no fue tan claro. De hecho, hubo disputas, enfrentamientos. ¿Por qué? Y fíjense que en la Biblia nosotros no encontramos en ninguna parte la palabra Trinidad, sino que nosotros escuchamos que se habla del Padre que crea el mundo, el universo. Hablamos del Verbo que se hace carne, que nace en Belén, que multiplica los panes, que cura los enfermos, que muere en la cruz, que resucita, que asciende al cielo. Tenemos a Jesús que nos habla del Espíritu Santo, que es el Paráclito. Vemos el Espíritu Santo con forma de paloma descender sobre Jesús en el momento del bautismo. Pero la palabra Trinidad es una palabra que viene de un lenguaje que no es propio de las Sagradas Escrituras, sino que lo introduce un autor conocido con el nombre de Tertuliano, en el periodo de la patrística, un autor del norte del África, que introduce este concepto, este vocablo tomado del lenguaje jurídico. Por otra parte, para los cristianos del primer tiempo, de los primeros siglos, era importantísimo afirmar la creencia en un solo Dios verdadero, o sea, frente a el politeísmo, afirmar el monoteísmo como una de las razones fundamentales de la fe que se tenía. Entonces, ahí comenzó el problema hacia finales del siglo II y comienzos del siglo III. Tenemos claridad, decían lo que nos han dicho los sagrados autores, los profetas, lo que nos ha enseñado el Señor, pero pareciera que hay una pequeña como ordenación del Hijo hacia el Padre, de tal manera que el que es propiamente Dios es el Padre. El Hijo es como un servidor que ha sido enviado al mundo, y después está el Espíritu Santo, que es como un ángel, como un espíritu enviado para recordarnos algunas cosas. De allí surge la necesidad de clarificar un poquito cómo es esto. Entonces allí los padres de la Iglesia fundamentalmente van a tener una labor fundamental. Hay distintos autores en distintas partes de lo que era conocido el mundo cristiano que van a empezar a enseñar que Dios Padre es verdaderamente Dios, que Jesús es el Hijo de Dios, pero que no es Dios, y del Espíritu Santo no van a decir mucho más, sino que va a ser más tardío. Así se llega
a una idea de un tal Arrio que decía que justamente el Padre es Dios, el Hijo es el Hijo de Dios, pero que no es Dios. Y entonces va a tener que reunirse el primer concilio de la Iglesia porque era un problema importante, ¿no? No es lo mismo que Jesús fuera Dios o que no fuera Dios. Si es el Hijo de Dios, pero no es Dios, habrá sido una persona importante que habló muy lindo, ¿no? Pero que si no es Dios no nos puede salvar. Entonces el concilio de Nicea, reunido en el año 325, determinó que el Hijo era consubstancial al Padre. Si es consubstancial, quiere decir que es de la misma sustancia, o sea, es Dios. Dice en griego, homoousios tu seu. Bueno, algo para aprender un poquito de griego, si alguien no sabe, o a lo mejor si saben, recordar un poquito. A partir de este concilio de Nicea se establece el primer credo oficial. Antes había como pequeñas formulaciones litúrgicas y que acompañaban en algunas celebraciones. Pero el primer credo así oficial es el que surge del concilio de Nicea. Pero cuando van a hablar del Espíritu Santo dicen creemos en el Padre, Señor y Dador de vida, en su Hijo que es de la misma naturaleza que el Padre, engendrado, ¿no? Creado, luz de luz, Dios de Dios, ¿sí? Y en el Espíritu Santo. Y del Espíritu Santo no se dice más nada, como que quedó inconcluso. La gran contienda y la controversia teológica era hasta ese momento con la segunda persona de la Santísima Trinidad. Va a pasar un tiempo, va a seguir la controversia, idas y vueltas, van a surgir otros autores, va a aparecer un tal Macedonio que con sus seguidores se van a llamar los macedonianos y que van a negar la divinidad del Espíritu Santo y por lo tanto van a ser llamados los neumatómacos, aquellos que no creen en el Espíritu Santo. Fruto de esto va a surgir dentro de los padres de la Iglesia aquellos que van a defender la divinidad del Espíritu Santo y van a tratar de explicar quién es el Espíritu Santo. Esos que van a explicar quién es el Espíritu Santo van a ser los padres capadocios. San Basilio Magno, el amigo de Basilio que es Gregorio de Nacianzo, y el hermano de Basilio Magno y amigo también de Gregorio de Nacianzo, Gregorio de Niza. Dos Gregorios, un Basilio. Estos tres padres de la Iglesia viven en el siglo IV, ya pasado la época del concilio de Nicea, en la actual Turquía, en el corazón de la Turquía actual, que es la provincia de la Capadocia. Todavía existe ese lugar, gracias a Dios, hace un par de años, cuando con un grupo de la parroquia pudimos peregrinar a Tierra Santa, después hicimos la tierra de los apóstoles y de los padres, estuvimos en la Capadocia, un lugar maravilloso, un lugar con unas formaciones muy características porque son fruto de lo que dejó la ceniza volcánica y con el agua se hicieron así como una especie de puntas, de montañas con formas bastante raras, como si fuera un valle de la luna. Y los primeros habitantes de esa zona excavaron e hicieron viviendas, hicieron monasterios, hicieron iglesias allí adentro. Bueno, simplemente un dato de la geografía y de la historia en ese sentido. Son los padres capadocios los que van a defender justamente la divinidad del Espíritu Santo. El primero va a ser Basilio Magno, va a escribir un libro muy bonito, que si Dios quiere ya la semana que viene nos vamos a detener un poquito más en él. Luego muere Basilio Magno y son
Gregorio de Nacianzo, que va a ser obispo de Constantinopla y le va a tocar presidir el concilio de Constantinopla, y Gregorio de Niza, los que participan en el año 381, y allí van a completar y decir que lo que enseñaba Macedonio y sus seguidores, los macedonianos, no es norma de fe, sino que debe decirse que el Espíritu Santo es Señor y dador de vida, que habló por los profetas y que junto con el Padre y con el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Si recibe una misma adoración y gloria que el Padre y que el Hijo, quiere decir que es Dios. Fíjense que el concilio de Constantinopla no eligió usar una terminología proveniente de la filosofía como lo había hecho el concilio de Nicea, que usó la palabra consubstancial, porque esa palabra consubstancial en griego se dice homoousios, había sido usado por el partido de los arrianos, que eran los que enseñaban que Jesús no era hijo de Dios, para seguir insistiendo en esto. Entonces, no fueron por ahí, no fueron por ese camino, no siguieron la misma línea, sino que eligieron otro camino, el camino litúrgico, el camino de las escrituras. Y por eso enseñaron esto y se completó así el credo, este credo que nosotros hoy tenemos y que nosotros decimos que es el credo niceno-constantinopolitano. Lo que Constantinopla agregó al concilio de Nicea es justamente la divinidad del Espíritu Santo. Es el credo largo, ese credo largo que muy, muy raras veces rezamos en las misas, pero que sería hermoso, hermoso que pudiéramos rezar, porque tiene una riqueza. Cuando entendemos lo que está diciendo, nos damos cuenta de la belleza y del contenido de lo que ahí tiene. Entonces, fíjense, creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que con el Padre y con el Hijo reciben una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. ¿Qué significa que habló por los profetas? Y ahí nos vamos a detener en esta noche. Que habló por los profetas, el Espíritu Santo que habla en la Escritura, el Espíritu Santo que habla en la Biblia, el Espíritu Santo que nos manifiesta un mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Esto no fue tan claro tampoco al comienzo del cristianismo, porque muchos decían que había dos testamentos. Nosotros también afirmamos que hay dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo, pero decían grupos sectarios, muchos de los gnósticos, de los marcionitas, de los maniqueos, que el Antiguo Testamento presentaba la imagen de un Dios malo, de un Dios vengativo, de un Dios castigador. Y por lo tanto, ese mensaje había que desterrarlo, porque ahora teníamos un nuevo mensaje, el mensaje de Jesucristo, el del Nuevo Testamento. Por lo tanto, había que quedarse solamente con el mensaje del Evangelio. Lo otro había que sacarlo. Eso planteó un problema en la iglesia de los primeros tiempos, en la iglesia primitiva. ¿Qué textos pertenecen a la Sagrada Escritura? ¿Qué textos han sido revelados por Dios? ¿Qué textos, decían los antiguos rabinos, queman las manos? Fíjense, ¿no? O sea, esto de que quema las manos, no porque esté caliente el libro, sino porque es un libro sagrado, es un libro que tiene la presencia de Dios, es Dios que ha escrito los renglones de ese libro. ¿Y cómo los ha escrito? A través de su inspiración. La inspiración es una acción propia,
del Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios el que inspira a cada uno de los autores sagrados a que pongan, llevados de esa inspiración divina, el mensaje a su pueblo, a su gente, de parte de Dios. Hoy ya nosotros sabemos que no es que la inspiración es que Dios le dictaba a cada uno de los autores sagrados, los agiógrafos, así se llama, autor sagrado. Por ejemplo, hablemos de Ezequiel, hablemos de Jeremías, hablemos de Oseas, por nombrar a algunos. No es que ellos entraban como en una especie como de trance místico así y empezaban a escuchar voces y esas voces que escuchaban agarraban un papel, les escribían y decir, esto me dictó Dios. No es un dictado de ese tipo de transporte o de rapto místico. Eso no tiene nada que ver con la inspiración bíblica, sino que la inspiración bíblica, como don del Espíritu, tiene que ver justamente con esa sintonía del corazón de estos hombres que trataron de interpretar lo que estaba sucediendo y lo que escucharon que Dios les decía que tenían que decirle a su gente. Entonces ahí es donde entra justamente esto de que habló por los profetas. Yo les quería proponer en esta noche que justamente nos detuviéramos un poquito a descubrir el valor de la Sagrada Escritura en nuestra vida como un fruto concreto de la inspiración del Espíritu de Dios, como una memoria permanente del Espíritu de Dios. Si hay algo que nos tiene que quemar las manos y que es un signo evidente del Espíritu de Dios, es la Sagrada Escritura, porque la Sagrada Escritura, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, y eso fue lo que respondieron los padres de la Iglesia, no hay que dejar el Antiguo Testamento, sino que hay que incorporarlo, son palabra dicha al hombre de parte de Dios. Habrá que ver cómo se tiene que interpretar esa escritura y ese va a ser justamente la tarea que nos van a enseñar los padres de la Iglesia para leer, entender la Sagrada Escritura. Vamos a dejar un ratito pidiendo al Espíritu de Dios que siga mostrándonos a través de su gracia, a través del canto hecho oración, para que Él nos ayude a seguir en esta noche conociendo cómo este Espíritu Santo habló a través de los profetas. Escuchamos la canción que se hace oración también. Bueno, a veces no siempre funciona esto. A ver. Ahí está. Ojalá que nos detengamos un poquito, nos relajamos, nos dejamos llevar un poquito por la oración hecha canción al Espíritu de Dios. Si tú no vienes, nos faltarán las alas para la plegaria. Desgastaremos el silencio y las palabras, siendo escondido, tu voz no clama.
Si tú no vienes, nos faltarán las alas para la plegaria, ¿no? Si tú no vienes, olvidaremos la esperanza que llevamos, sucumbiremos al desánimo y al llanto. Si tú no vienes a consolarnos, es más larga la canción, búsquenla después, googleenla, como se dice ahora, es del padre Eduardo Meana. Si tú no vienes, nos faltarán alas para la plegaria. Continuamos entonces con esta gracia del Espíritu Señor y dador de vida que habló a través de los profetas, este Espíritu que habla por los profetas, que habla sobre las Escrituras. Fíjense que en este tiempo de pandemia, en este tiempo de coronavirus, en este tiempo de confinamiento, nos ha tocado quedarnos mucho tiempo en casa, ¿no? No sabremos si se extiende o no se extiende la cuarentena, pero bueno, no nos vamos a meter en esa discusión en este momento. Pero sí, con motivo de esto, quizás hayamos tenido más tiempo de pensar, de reflexionar, y quizás sea la hora donde, como en un punto de inflexión, nos animemos a hacer un pequeño balance. ¿Qué nos ha dejado, qué nos está dejando estos 2 meses de cuarentena a nuestra vida espiritual? ¿Qué nos está dejando en nuestra reflexión como hombres y mujeres, padres, madres, hijos, hermanos, profesionales, ama de casa, amo de casa, cura, monja, religioso, el mismo Papa? ¿Qué nos está dejando como comunidad parroquial? Porque podemos quizás a lo mejor vivir como un paréntesis, ¿no? Ya va a pasar, aguantemos un poquito más, aguantamos tanto, ¿cómo no vamos a aguantar un poquito más? Y sería muy reducido, muy reductivo vivir así este tiempo, sino animarnos a leer lo que Dios quiere decirnos a través de estos acontecimientos, a través de estos hechos. Nos hemos quedado sin las celebraciones litúrgicas. Es cierto que ustedes lo ven a través de estos medios del Facebook, de las transmisiones en vivo. Yo celebro la Eucaristía desde acá, desde la parroquia, ustedes desde su casa, pero ustedes no pueden comulgar, no pueden acercarse a la comunión, no pueden confesarse. Algunos pudieron confesarse ahí entre medio en estos días que se abrió un ratito, después se volvió a cerrar. Y eso nos cuestiona, ¿no? Es decir, en qué medida nosotros como cristianos vivimos, vivimos de los sacramentos, vivimos de la palabra de Dios. Y entonces hay un montón de ofertas que se nos ofrecen, de ofertas y menúes religiosos, de deliveries religiosos, así como tenemos delivery de empanada, de lomito, de pizza. También tenemos un delivery religioso, un delivery de meditaciones, delivery de adoraciones, delivery de misas, delivery de mensajes, ¿no? Que nos van llegando. El otro día conversando con un grupo de gente acá de la parroquia, con el consejo pastoral, con el equipo parroquial de animación pastoral, nos preguntábamos, ¿no? Es decir, todo tiene que ver con lo que el cura o tal cura nos dice, o nos animaremos a crecer y ser un poquito más adultos en la fe. Y para ser adultos en la fe tenemos que animarnos justamente todos, sacerdotes y laicos, a dejar que el Espíritu de Dios obre, dejar a que el Espíritu de Dios nos hable, dejar a que el Espíritu de Dios se manifieste. Ahora, ¿cómo descubrir qué es el Espíritu de Dios? ¿De qué manera entender el mensaje que el Espíritu de Dios nos quiere decir? ¿De qué manera interpretamos los signos de los tiempos? ¿De qué manera leemos los acontecimientos? Para eso, lo primero que tenemos que hacer es animarnos a leer las Escrituras, a leer lo que los profetas y los autores sagrados nos han dejado escrito. Y por eso tenemos que conocer las Escrituras, tenemos que estudiarlas. Por ahí somos medio vagonetas, preferimos que otro ya nos dé el alimento digerido, pero es una responsabilidad de cada cristiano conocer la Sagrada Escritura
interpretar la Escritura en el sentir de la Iglesia para poder descubrir lo que nos está diciendo el Espíritu a la Iglesia. Y por eso estas charlas nos quieren ayudar un poquito a eso. Queremos leer y discernir los signos de los tiempos. Para eso se lee desde la palabra de Dios, no de simplemente a mí me parece como aquel que da opiniones, propio de los argentinos, ¿no? O sea, no vamos a criticarnos entre nosotros, pero somos de ahí para dar opiniones. Opinamos de todo, a quién hay que poner y a quién hay que sacar en un partido de fútbol, qué es lo que tiene que hacer el presidente, el gobernador, el intendente, qué es lo que tiene que hacer el cura, el centro vecinal, pim, pum, pam, lo que tiene que hacer el vecino, todo, pero siempre tocamos de oído. Y no se puede tocar de oído en las cosas de Dios. No se puede tocar de oído en las cosas de la vida. No se puede tocar de oído en las cosas sagradas. Para eso nos hace falta un oído espiritual. Para eso nos hace falta entrar en esta sintonía del Espíritu que es Señor, que es Dios y que nos da la vida, que es aquel que recibe la adoración y gloria en cada celebración, cada vez que decimos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, cada vez que nos persignamos estamos glorificando a la Santísima Trinidad, al Dios que es Padre, al Dios que es Hijo, al Dios que es Espíritu Santo. Pero también hace falta una inteligencia espiritual. Nos hace falta leer con hondura y con profundidad. Fíjense que el Concilio Vaticano II, un librito que por ahí a lo mejor tenemos en nuestras bibliotecas, ya nos hemos olvidado, o sabemos que fue un acontecimiento del pasado que cambió la iglesia, que después del concilio ya no se dijo más la misa en latín, ya no se dijo la misa el cura de espalda, pero eso son anécdotas. El Papa Juan Pablo II, después lo dijo el Papa Benedicto, dijo el Concilio Vaticano II, es la brújula que tiene que guiar a los cristianos del tercer milenio. Entonces debemos leer el Concilio Vaticano II, porque en el Concilio Vaticano II es la ley fundamental, es como la Constitución, la ley, la magna ley de la Iglesia para este tiempo, y a partir de eso, como los sumos pontífices, los papas, con todos los obispos del mundo y con cada una de las comunidades, van escuchando, como dice el Apocalipsis, ahí al comenzar, lo que el Espíritu tiene para decirle a cada una de las iglesias. Entonces fíjense que acá, buscando un poquito en el Concilio Vaticano II, la Constitución sobre la Divina Revelación, que se llama Dei Verbum, porque estas dos palabritas, el verbo de Dios, así empieza en el texto oficial que está escrito en latín, nos habla de cómo Dios se nos manifiesta. Dios se nos manifiesta a través de su palabra. Y su palabra tiene dos grandes formas, una forma escrita y una forma oral. La forma escrita es la Sagrada Escritura, la forma oral es la tradición, que es interpretada esta palabra de Dios a través del carisma de enseñanza de la Iglesia, el magisterio. Nosotros cuando decimos palabra de Dios no estamos diciendo solamente la Biblia, no estamos diciendo solamente la Escritura, sino lo que la Escritura ha ido haciendo resonar a lo largo de la historia de la Iglesia. Y esa historia de la Iglesia sigue siendo un lugar de manifestación del Espíritu de Dios. Si nosotros nos limitáramos solamente a la Biblia, solamente a la Sagrada Escritura, seríamos una religión del libro. Y no somos una religión del libro. El Espíritu Santo inspiró a los autores de la Sagrada Escritura. Y el Espíritu Santo sigue inspirando a los que leen la Escritura para que puedan descubrir el sentido con el cual fue escrita. Esa es quizás una de las mayores cosas que que podemos encontrar acá. Se los quiero leer en el número 12. En el número 12 nos enseña
cómo debe leerse, cómo debe interpretarse la Escritura. Y fíjense lo que dice el Concilio Vaticano II en esta Constitución sobre la divina revelación. Lo voy a leer, ¿no? Dice: Dios habla en la Escritura por medio de hombres y en lenguaje humano. O sea, el lenguaje divino sería muy raro, no lo podríamos entender, por eso hizo falta una mediación humana. Por lo tanto, el intérprete de la Escritura, para conocer lo que Dios quiso comunicarnos, debe estudiar con atención lo que los autores querían decir y lo que Dios quería dar a conocer con dichas palabras. Para descubrir la intención del autor hay que tener en cuenta tres cosas. Primero, los géneros literarios, pues la verdad se presenta y se enuncia de modo diverso en obras de diversa índole, histórica, libros proféticos o libros poéticos, en otros géneros literarios. El intérprete indagará lo que el autor sagrado dice e intenta decir según su tiempo y su cultura por medio de los géneros literarios propios de su época. Nosotros nos damos cuenta, no es lo mismo el relato del Génesis que un salmo o que el Cantar de los Cantares, o que la historia de Job. No puede ser, fueron escritos en distinto tiempo, de distinta manera. Es como cuando nosotros decimos esto es una novela, esto es una poesía, esto es una noticia, esto es un informe. Entonces los géneros literarios primero. Después dice, lo otro, la escritura debe leerse con el mismo espíritu con que fue escrita. Y esto retoma ya lo que había dicho San Jerónimo. San Jerónimo, el gran traductor de la Biblia en el siglo IV y siglo V, el patrono de Córdoba, un padre de la iglesia, que estuvo más de 30 años en una cueva en Belén, traduciendo del griego al latín la escritura, la Vulgata, la Biblia, ¿no? Él decía, bueno, hay que leer cómo el Espíritu se hace presente, y él decía, ¿no? Es decir, de la misma manera con la que el Espíritu inspiró, tenemos que leer las Escrituras. Por lo tanto, para descubrir el verdadero sentido, dice la Dei Verbum, del texto sagrado, hay que tener muy en cuenta el contenido y la unidad de toda la Escritura, la tradición viva de toda la Iglesia y la analogía de la fe. ¿Y saben qué decía San Jerónimo? Un dicho que se los voy a decir en latín, pero después se los voy a traducir y ojalá que nos lo aprendamos siempre, ¿no? San Jerónimo enseñaba, ¿no? Lo que in vetero latet, in novo patet. Lo que in vetero, en lo que en el antiguo está como latente, está como por debajo, en el nuevo se hace patente, se ve claro. Por eso, no solamente Jerónimo, sino que todos los padres de la iglesia decían que el Antiguo Testamento no hay que leerlo solo y aislado, sino que el Antiguo Testamento hay que leerlo a la luz del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos permite interpretar sobre todo aquellos pasajes más oscuros y más difíciles de comprender, y que el Antiguo Testamento es un anticipo de lo que se nos va a revelar en el Nuevo. Así, por ejemplo, van a decir Orígenes, los Capadocios, Ignacio de Antioquía, lo va a decir San Ambrosio, San Agustín, ¿no? O sea, hay un tipo, una lectura tipológica, o sea, un tipo, no es como nosotros decimos este tipo o esta tipa, no, o sea, hay un modelo anticipatorio, hay una prefiguración de Cristo. Cuando Moisés levanta los brazos para cruzar el Mar Rojo, eso representa a Jesús que levanta los brazos en la cruz para la Pascua, ¿no? O sea, el cruce del Mar Rojo es la Pascua judía, Jesús que levanta los brazos en la cruz, la Pascua cristiana, la inauguración de la Pascua cristiana. Entonces, bueno, hay otro elemento más. Y el tercer elemento dice, todo lo dicho sobre la interpretación de la Escritura queda siempre sometido al juicio de la Iglesia, que recibió el encargo de Dios y el oficio de conservar e interpretar la palabra de Dios.
Entonces nosotros tenemos que conocer la tradición de la iglesia, tenemos que conocer la Biblia, conocer y estudiar un poquito más la Biblia, no solamente quedarnos con bocadillos, después conocer la tradición de la iglesia. Y la tradición de la iglesia fundamentalmente nos enseña la iglesia lo que la iglesia nos transmitió a través de lo que los padres, los sagrados autores de los primeros siglos nos han enseñado, ¿sí? Ustedes saben que yo he estudiado un poquito más de los padres de la iglesia y no que hablo para hacerme propaganda por eso, ¿no? Sino porque justamente a veces los padres de la iglesia han sido olvidados y hoy nos leemos un montón de ideas, de autores que hablan y que parecen ideas novedosas y que salen noticias por ahí o artículos y decimos, bueno, qué interesante, qué bueno, pero ¿dónde tiene fundamento? ¿No? Entonces, ver también lo que dicen los padres de la iglesia. Y de esa manera la tradición crece. Fíjense lo que nos dice en el número 8, la Dei Verbum, ¿no? Dice, esta tradición va creciendo en la iglesia con la ayuda del Espíritu Santo, es decir, crece la comprensión de las palabras e instituciones transmitidas cuando las fieles las contemplan y estudian repasándolas en su corazón, cuando comprenden internamente los misterios que viven, cuando las proclaman los obispos, sucesores de los apóstoles, en el carisma de la verdad. O sea, seguimos progresando, seguimos entendiendo, y cuando uno va entendiendo se le va abriendo el sentido de las escrituras. Tenemos que animarnos a leer las escrituras, por eso hay que formarse, hay que estudiar, hay que prepararse, hay que buscar, hay que saber quién dice las cosas, de dónde las dice, por qué las dice, y también estar dispuesto uno a hacer ese esfuercito, ¿sí? Entonces ahí creo que en eso eh, animarnos cada día a leer las escrituras, a interpretar, pero no solamente me dijo a mí esto y me quedo, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿qué dijeron los santos padres con respecto a este texto? ¿Cómo lo interpretó la iglesia después en otros contextos? Hay una palabra, ya que estamos aprendiendo palabras, les dije palabras en latín, les dije palabras en griego, vamos a aprender una palabrita en alemán. Si hay alguno que sabe alemán, seguramente me va a corregir porque mi pronunciación en alemán es muy pobre porque no sé casi nada de alemán. ¿Sí? Entonces hay una palabrita que se llama Wirkungsgeschichte. ¿Sí? Wirkungsgeschichte. ¿Se acuerdan de los boomerang? El boomerang, ese aparato así medio angulado que uno tira y que vuelve. Uno lo tira así casi como una V y medio redondeada en la punta y vuelve. Eso, ese movimiento de hipérbole que hace se habla de es el que está por detrás de esta palabrita Wirkungsgeschichte, que es la historia. Geschichte es historia en alemán, la Wirkungsgeschichte es el movimiento, es la historia de la recepción de un texto a lo largo de la tradición de la iglesia, ¿sí? Entonces, ir aprendiendo eso, ¿no? Bueno, uno dice, bueno, sí, voy a tener que hacer curso, voy a tener que ir a la universidad para aprender teología. El que quiera hacerlo, bienvenido sea. Nos hace falta cristianos que tengan una formación sólida. Nos hace falta, obviamente, catequistas, profesores preparados, pero también podemos ir encontrando herramientas para esa formación. También existe lo que se llama la autoformación. Quería leerles ahora un pedacito de lo que nos dice San Gregorio de Niza acerca de cómo tenemos que hacer este trabajo de lectura espiritual para poder entrar en ese espíritu. Todos los padres de la iglesia dicen que antes de leer un texto de la Sagrada Escritura, sobre todo, de los profetas, de los evangelistas, tendríamos que rezar, ¿sí? Y pedirle a Dios, pedirle al Espíritu de Dios que inspiró a los autores sagrados, que nos inspire a nosotros para poder entender
ese mensaje que está escondido detrás de la letra. Justamente la lectura patrística, la exégesis patrística de la escritura nos enseña a descubrir el sentido oculto debajo de la letra. Nosotros por lo general cuando leemos las escrituras o leemos algún texto decimos, esto quiere decir esto, y casi como que lo diseccionamos, ¿sí? Pero los padres decían, detrás del sentido literal, detrás de la letra, está escondido el sentido espiritual o simbólico de la escritura. Y detrás de ese sentido espiritual, simbólico, está ese alimento para el alma. Está ese alimento para que nosotros podamos crecer. Sí, es cierto, ¿no? O sea, a veces, bueno, acá me dicen que es difícil de entender. Muchas veces no leo la Biblia porque tiene muchas palabras que no entiendo o leo las que me es más fácil de entender. ¿Eh? Justo leí ese mensajito que dice Marta. Y es cierto, o sea, no es fácil de leer las escrituras. Hay obstáculos, nos encontramos justamente con un ejercicio que hay que hacer, pero nos tenemos que animar y pedir ayuda y buscar y animarnos a enfrentar esos desafíos, porque si no, vamos a guardar la Biblia, la vamos a poner de vuelta en la biblioteca y va a quedar allí. ¿Mm? Bueno, para eso está la comunidad cristiana, ¿no? Los padres de la iglesia enseñaban y siguen enseñando que la escritura no se lee de manera aislada. Uno dice, bueno, ahora cada uno está en su casa y cada uno lee solito. Sí, pero también, ¿por qué no pensar que podríamos hacer grupos de lectura bíblica? Hoy nos podemos conectar a través de, hoy nos estamos conectando en este momento a través de Facebook, podríamos hacerlo a través de Zoom, ya para no romper la cuarentena, para no romper la cuarentena y empezar a hacer este trabajito. Bueno, vamos a leer lo que dice Gregorio de Niza antes que se nos vaya la hora, porque ya estamos cerca de las 9, se nos ha pasado rapidísimo. Sobre la lectura de la palabra de Dios, ¿sí? En la homilía número 9, en la homilía número 9 del Cantar de los Cantares, Gregorio de Niza hace 15 homilías sobre el Cantar de los Cantares y usa una imagen muy bonita, ¿no? Va a hablar de la abeja, la abeja como aquel que es el que lee las escrituras. Y dice así: lo que sigue lleva a una mayor alabanza, diciéndole de palabra que tiene abundancia de bienes espirituales acrecentados por la meditación y atención. Meditar y atender, está haciendo referencia al texto bíblico. Quiere que el discípulo se fije con frecuencia en la abeja de la sabiduría, como está escrito en el libro del Eclesiástico, donde se dice de los amantes de la sabiduría, ¿no? Y ahí viene justamente este texto que saca Gregorio a colación del Eclesiástico 11, que dice así: pequeña entre los que vuelan es la abeja, pero lo que ella elabora es lo más dulce. Y entonces ahora viene la explicación, ¿no? Es decir, esto que tiene que ver con la naturaleza, cómo se aplica a la vida espiritual. Dice así: negocian con su artesanía excelente, cuyos frutos reyes y privados lo usan para la salud. Fíjense, los privados son los que no tienen acceso, los que están privados de la sabiduría de la época, digamos, de los que no podían ir a los grandes estudios. Entonces dicen, tanto los reyes, los príncipes, aquellos que han tenido una formación académica clásica, como aquellos que no la han tenido, aquellos que han sido privados de eso porque no tenían las posibilidades monetarias para asistir, tanto unos como los otros usan de la miel para la salud, porque la miel tiene justamente condiciones medicinales. Y dicen que ella es deseable e insigne, aunque sea débil en fuerza. O sea, como que blandita la miel. Ha honrado la sabiduría por lo que viene a ser ejemplo para los que procuran llevar una vida virtuosa. Es una vida de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña, que es la virtud del amor.
conviene por estas cosas que hemos dicho no privarse de ninguna buena disciplina, sino que volando de uno en otro prado de los oráculos inspirados por Dios y recogiendo algo como flor de cada uno de ellos para crear sabiduría, fabrique cera en su corazón como en un colmenar. Fíjense qué bonito, ¿no? Dice, como la abeja vuela de una flor en otra, sacando el polen, y con ese polen elabora la miel, de la misma manera el que lee las escrituras, buscando el espíritu que está en ella, tiene que hacer eso, sacar un poquito de cada uno de los oráculos divinos, de cada uno de los libros de la Sagrada Escritura, sacar para elaborar, y dice que tiene que hacerlo para fabricar cera también. ¿Qué será esa cera? Miel y cera, es lo que hacen las abejas. Guarda esta industria, dice Gregorio, y trabajo de muchas disciplinas en claros lugares de la memoria como casillas fabricadas en el panal de miel. ¿Con qué se hacen las casillas? Con cera. Esa es la tarea que hace para que no se pierda la miel. Así, a imitación de aquella sabia abeja cuyo panal ciertamente es dulce, no aguijón picante, negocia perpetuamente esta preclara operación de las virtudes. Y entonces ahora viene la explicación, que le da el sentido a lo que la letra dice de la abeja, ahora viene el sentido espiritual. Verdaderamente negocia, la palabra negotium en latín significa intercambio, estaba jugando con eso Gregorio, verdaderamente intercambia aquel que con los sufrimientos de esta vida adquiere bienes eternos y trabaja por salvar alma de reyes y privados, o sea, aquel que busca el sentido de que la palabra de Dios nos ayude a interpretar tanto la vida, o sea, ayude, ilumine a los reyes, ilumine a los que no la tienen, y es nuestra tarea de aquellos que leen y que interpretan las escrituras. Aquí el alma se hace deseable para el esposo es Cristo, y esclarecida e insigne para los ángeles, mientras que en la debilidad aumenta su fortaleza para honra de la sabiduría. Son ejemplos de erudición y diligencia las cosas que se cuentan de la sabiduría de aquella abeja y de las varias clases de carismas espirituales. O sea, que es un don, un carisma espiritual el leer y interpretar las escrituras y enseñarlas. O sea, obviamente habrá algunos que tienen este carisma, los padres de la iglesia van a decir que son los obispos, los maestros de la enseñanza de las escrituras, pero todos tenemos el carisma, todos tenemos la gracia del Espíritu para leer y para interpretar. Entonces, este Espíritu Santo que habló por los profetas es este Espíritu Santo que sigue hablando a través de las escrituras, a través de la tradición oral de la iglesia. Es este Espíritu Santo que tenemos que animarnos a escuchar y que invocar. O sea, el Espíritu Santo no es algo mágico, no es algo que viene así nomás como si fuera fuéramos unos medium que nos conectamos y que nos sacude así una inspiración venida media como una cuestión esotérica. No, eso nada que ver. Muy normales, pero con este corazón que entra en sintonía. Vamos terminando y los invito a que podamos en este sentido hacer una oración con un pequeño momentito de la música, de la plegaria que se hace canción, la canción que se hace plegaria, y eso nos ayude para ir terminando esta primera charla de esta noche. Acá estamos poniendo con la compu, manejando así un poquito. Ahí estamos, escuchamos esta canción y después ya terminamos. Dejemos que resuene lo que hemos charlado y le pidamos al Señor la gracia de que su Espíritu nos ayude a leer las Escrituras, a leer la vida,
que ilumine nuestro corazón. Tan gloriosa nuestra sombra y con tu fuego ardiente ven transformar nuestras almas en fuentes cristalinas. Ven e imprime en nuestros corazones la voluntad de Dios, la ley de gracia. Ahuyenta de las almas la tibieza. Ven y derrama tus sagrados dones. Pentecostés de amor, fiesta gloriosa, en que Cristo su aliento nos regala. La novia del Cordero se engalana con las joyas más ricas y preciosas. Así, con la gracia del Espíritu, en la oración que compartíamos con la canción, bueno, tenemos nuestra tareita para seguir leyendo los signos de los tiempos, ¿eh? Esa es nuestra tarea, como cristianos, como hombres y mujeres del Espíritu, entrar en esta sintonía para que esta situación que nos duele, que nos llena de incertidumbre, no nos meta en la desesperanza, sino al contrario, que nos ayude a ser hombres y mujeres profetas de esperanza, así como en aquellos tiempos difíciles también hubo cristianos que se animaron a ser protagonistas de su tiempo, también nosotros nos animemos. Que el Señor los acompañe, que los bendiga. Muchas gracias por haberse conectado y gracias por las cosas lindas que están diciendo. Para mí también es una alegría seguir compartiendo con la comunidad. Veo que hay algunos de Chile también que se han puesto allí. Bueno, un saludo para mis hermanos y amigos chilenos, un saludo para toda la comunidad, para tantos que desde aquí de Córdoba, desde otros lados se han unido en este momento. Y bueno, nos volvemos a reunir el próximo viernes para la segunda parte de este ciclo cortito que hemos llamado El Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida. Que el Señor los bendiga, que tengan todos muy buenas noches y nos vemos pronto.